Bueno, el día de hoy hablaremos de cultura, pero para poder hablar de ella primero necesitamos entender qué es la cultura. Entonces, cuando hablemos de ella, la entenderemos como el conjunto de creencias e ideas que caracteriza a una persona o una sociedad y estas son adquiridas de generación en generación. Anteriormente se creía que la cultura era el acto de cultivar. Entonces era muy común que las personas dijeran que esta persona tenía cultura, la que cultivaba. Pero más adelante, con el pasar de los años, comenzaron a asociar cultura con las personas que tenían aquellos conocimientos para tener un juicio crítico ante una idea o ante algo. Entonces, pues para tener este juicio crítico se necesitaba algo muy importante que era el estudio. Entonces, aquella persona que era estudiada y que sabía bastante sobre un tema era aquella que podía tener ese juicio crítico. Pero un poquito más adelante comenzó a añadirse todo lo que era creencias, hábitos de vida, arte, formación, costumbres y este tipo de cosas. Entonces, para definir en sí qué es la cultura y para darle un significado propio, diremos que la cultura es todo lo que forma a la persona, ¿sí? Su forma de pensar, su forma de actuar, de estar de acuerdo o no frente a algo, de decir como esto es bueno y esto es malo, sus hábitos de vida, lo que piensa y cómo habla ante otras personas, todo lo que constituye como el pensamiento, las actitudes y este tipo de cosas, llamaremos eso cultura, porque es toda la cultura lo que poco a poco va sembrando nuestra manera de ser. Eso sí, la cultura no solamente se aprende desde pequeño, por eso como lo había mencionado anteriormente, se aprende de generación en generación, porque tú no solamente aprendes cultura de tu familia, tú aprendes cultura de tus amigos, de la sociedad donde estés, poco a poco vas adquiriendo pequeñas cosas que te van formando como persona y te caracterizan a ti y a tu sociedad, cuando se habla de un conjunto de creencias, claramente. Vamos a hablar de los elementos de la cultura y porque es importante hablar de ellos, porque así vamos a entender qué es en sí lo que define cultura. Entonces, para ello vamos a hablar del primer elemento, el cual es la creencia. La creencia es aquel que genera el comportamiento de las personas. Si tú crees en religión, si tú crees en algo mucho más trascendente, si crees en algo que te dijo tu mamá, el cómo te crió ella, esa forma de ver el mundo, de que tu mamá te dijera esto es bueno y esto es malo y que tú lo aprendieras en tu escuela. Todo este tipo de ideas son creencias y son las que generan comportamientos principalmente. Luego vamos a hablar de las normas. Estas normas son como aquellas sanciones que hay si tú haces algo mal. Quiero dar un ejemplo que es cotidiano y así lo hablaríamos entre todos, el cual es que tu mamá te pegaba porque tú hacías tal cosa, que si decir groserías era malo, que si salías después de las 10 de la noche y no tenías permiso, eso era malo y te castigaban por ello. Esas son las llamadas sanciones. Vamos a hablar del lenguaje que es indispensable en la comunicación y es así como tú hablas y la persona también habla contigo y tú comienzas a adquirir este tipo de información y a guardarla dentro de ti y a veces esta información que tú guardas influye mucho en tu manera de pensar. Vamos a hablar de la identidad, que es el estilo de vida, los cultos, la alimentación, el sentir propio de algo. Cuando tú dices, es que yo soy así, es que mi familia es así, mi sociedad es así, cuando tienes esa identidad y eres tan fuerte hacia lo que piensas, hacia lo que sientes, hacia tus hábitos, tu manera de comer, tu manera de comportarte, todo esto es identidad y es muy importante cuando hablamos de cultura. Bien, ahora para dar continuidad al tema de qué es cultura, debemos hablar que la cultura es un aspecto clave para poder definir la identidad,
pues a través de las experiencias y la historia que cada persona o un grupo en específico, una sociedad, una comunidad haya tenido anteriormente, es que se comienza a hablar de su repercusión, o sea, de la cultura sobre la identidad. Entonces, para poder comprender un poco mejor acerca de la cultura, algunas de las características que esta tiene son las siguientes. La primera es que cabe aclarar que la cultura no es algo instintivo o natural en el ser humano o las personas, sino que es un producto de aprendizaje que se incorpora durante toda la vida del ser humano, además de que es la capacidad que nos diferencia del resto de los animales. La segunda característica es que esta suele ser aprendida, comprendida y dinámica, es decir, que se refiere que se adapta al contexto en el que se encuentre, ¿sí? Esto con el objetivo de que garantice la supervivencia como tal de un grupo social especial, en específico. La tercera característica es que también se caracteriza, valga la redundancia, porque un estilo de vida en convivencia con una comunidad hace posible una continuidad de la cultura, ¿sí? Entonces, aquí se incluye que existe mundialmente una amplia diversidad cultural con la cual es posible convivir y que a través de los últimos años el ser humano ha desarrollado todo tipo de habilidades y capacidades e incluso tecnologías que nos permiten esa convivencia. Es decir, que se añade un avance totalmente acelerado en la evolución de la cultura en sí y que se produce a nivel mundial. Para que, pues, como por ejemplo, está la cultura propia del Internet o de las redes sociales. ¿Ok? Otras de las características más específicas que tiene la cultura son las siguientes. Y es que suele ser aprendida, o sea, es mediante a procesos de enseñanza que pueden llegar a ser tanto conscientes como inconscientes. También se habla de que es comprendida por todos los medios, por todos los miembros de la sociedad. También es simbólica porque se expresa mediante un lenguaje en particular. Es por esto que la cultura lo abarca todo, porque el ser humano eh, llega a transmitir y producir por medio de ese lenguaje en particular hacia el exterior. Y adicional es que la cultura está integrada eh, en diferentes sistemas de esa sociedad. La podemos ver como por ejemplo en la política, en la economía, en problemas sociales, por ejemplo, entre otros. Y por último, se habla de que responde a las necesidades biológicas, es decir, que se entrelaza entre el lenguaje y las emociones que produce el ser humano. Por esto, como anteriormente les comentaba, es que puede transmitir lo que produce, ¿sí?, al resto de la sociedad. Ya que tenemos la definición y conocemos algunas características generales de lo que viene siendo cultura, podemos profundizar un poco más en este concepto. Una buena forma de hacerlo es tratando de contrastar lo que viene siendo nuestra cultura colombiana con otras culturas. En este caso me refiero a cultura colombiana como a todo ese conjunto de criterios de validez, digamos la forma en que nosotros vemos cómo las personas actúan y más que todo las juzgamos, porque pues en general ya se han formado digamos ciertas regularidades en lo que digamos nosotros los colombianos como sociedad vemos que está bien y pues vemos que está mal. Como ejemplo específico tenemos las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja en este país están también reguladas tanto pues por moralmente como por ciertas leyes. La más, digamos, la principal viene siendo la edad. Nosotros necesitamos cumplir cierta mayoría de edad para poder, digamos, entrar a formalizar una relación entre un hombre o una mujer o, pues, bueno, lo que sea. También, moralmente, nosotros avalamos esta mayoría de edad porque, pues, si, digamos, no hay
Digamos, si las dos partes no son mayores de edad, también, digamos, las personas entran a juzgar y pues, a ver este hecho como algo malo. Pero, digámoslo, contrastarlo con otra cultura, en este caso una cultura asiática, pues básicamente estoy hablando de India, podemos darnos cuenta cómo dentro de lo que nosotros pensamos que está bien o está mal, otras personas lo pueden ver de una forma totalmente diferente. En India, más que todo en partes rurales de este país, está totalmente pues normalizado el que una persona se case con, más que todo, una persona, me refiero a un hombre, se case con mujeres menores de edad o pues niñas, literalmente son niñas. Esto entra, digamos, dentro de lo cotidiano en ese país, es bastante normal, se suele practicar. Pero, digamos, si tú le preguntas a un colombiano qué pensarías de un matrimonio entre un hombre mayor y una niña, pues estaría totalmente mal visto. Pues se puede ver como algo grotesco, aquí es algo fuera de la ley, es algo que podemos llamar hasta pedofilia. Nosotros lo conocemos como algo bastante malo, pero en ese país realmente no le ven pues mayor problema, es algo totalmente normal. Entonces es difícil a veces entenderlo porque pues toda nuestra vida se nos ha enseñado y tenemos como ese chip de ver que eso está mal. Pero realmente si tú vas a otro país, pues estará mal visto antes que tú lo mires como un problema porque pues es totalmente normal. Otro ejemplo puede ser que nosotros solemos tener relaciones con una sola persona a la vez. En ciertas culturas, y pues estoy hablando de una religión que viene siendo el Islam, es algo totalmente común que un hombre pueda tener una relación con más de una mujer al mismo tiempo. En este caso, si no estoy mal, el máximo pueden ser 4 personas. Entonces, digamos, viendo estos dos ejemplos específicos, podemos darnos cuenta cómo nosotros cómo percibimos las cosas y las juzgamos depende mucho de tanto pues, nuestra forma de crianza, donde estemos, nuestro lenguaje, nuestra religión. Digamos, de todas estas características que ya vimos, depende mucho el cómo nosotros podamos percibir las cosas y pues percibir las acciones de los demás también. Ya para terminar el tema, algo que cabe mencionar es que, digamos, todas estas diferencias no solo se ven a niveles tan grandes como lo son pues, países, sino que se ven en todos los niveles. Digámoslo así, el nivel más bajo en el que podemos encontrar estas diferencias y que pues, en muchos casos es bastante marcada, es dentro de nuestras propias familias. Nuestro círculo cercano, nuestro círculo familiar cercano, digámoslo así, nuestros papás, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, no entienden el mundo de una forma igual que la mía, no juzgamos, no evaluamos las cosas, no sentimos las cosas de una forma igual. Esto se da porque pues nuestra forma de juzgar va muy relacionado, bueno, directamente relacionado con todo lo que tenemos detrás, con toda nuestra vida, con todo lo que todos los sucesos que hemos tenido. Entonces, claro, pues en ciertos casos como lo son un país o el otro, pues pueden ver diferencias muy marcadas, pero pues realmente en todos los casos siempre la va a haber, digamos, todo el mundo va a entender las cosas de una forma diferente. Pero pues en conclusión yo diría que esto es bueno porque pues nos hace ver, digamos, puntos de vista bastante interesantes entre cómo pues una persona percibe algo o cómo otra persona lo puede percibir.